El 7 de abril del año 2024 se organizó el concurso de belleza Mrs. Bitian Beauty Pageant en Anulan, en la República de Vitia, Rusia. Noah, una madre de 30 años con 2 hijos, ganó el título de Mrs. Top Model y de inmediato se hizo famosa en todo el país. Sin embargo, pronto desapareció de la vista pública. Solo 4 días después, la finalista desapareció y no se supo nada de ella durante 4 meses. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, familiares y ciudadanos preocupados por encontrarla, la investigación, a medida que avanzaba, planteaba cada vez más preguntas misteriosas. Este incidente enigmático despertó muchas especulaciones y relatos espeluznantes. Hoy intentaremos juntos explorar los secretos de la investigación y descubrir qué pasó con la reina de belleza del este de Siberia que desapareció misteriosamente. El 11 de abril, Cés llamó a su esposo Boris, quien estaba en un viaje de trabajo, y le pidió que le enviara dinero para comprar comestibles. Luego le dijo que haría algunas tareas del hogar, y su esposo estaba convencido de que eso era lo que haría realmente. Pero la mujer decidió lo contrario. Esa noche decidió ganar algo de dinero por su cuenta. De vez en cuando, Cés trabajaba como taxista con su coche Mitsubishi Outlander. Aunque ganaba buen dinero, no era suficiente. Su esposo no estaba contento con este trabajo, especialmente cuando trabajaba como conductora tarde en la noche, pero ella le aseguraba que todo estaba bien y que no corría peligro. A las 8 de la noche, Cés salió de casa y 1 hora y media después estaba libre. Alrededor de las 10 de la noche, la joven mujer se reunió con sus amigos para tomar un café juntos. Después de una breve charla, todos volvieron a sus casas. Cés les dijo a sus amigos que ella también regresaría a casa con sus hijos, y llamó a sus hijos para decirles que pronto estaría con ellos. Pero sus palabras no se cumplieron. En lugar de eso, se dirigió al centro comercial Absolute Shopping Center, donde un joven subió a su coche. Las cámaras de seguridad captaron que los dos permanecieron en el coche durante aproximadamente 1 hora. Después de un rato, se unió a ellos un tercer hombre, y luego el coche salió del aparcamiento en dirección al bloque número 100. Después de eso, Cés no volvió a casa. Más tarde, se descubrió que una persona llamada Stanislav Norev había desaparecido con ella. Daraya Cés Balini Meina, también conocida como Cés, nació el 8 de julio de 1993 en un pequeño pueblo llamado Tashir, en la región de Selinsky, en la República de Via. Hay poca información sobre sus primeros años, pero lo que es indudable es que la niña era muy activa. Le gustaba bailar y practicar deportes, destacando especialmente en el voleibol. Este deporte inculcó en ella una estricta disciplina y la voluntad de ganar. Después de completar la educación secundaria, la joven se mudó a la capital, donde ingresó en la Universidad Estatal de Buat. En el año 2015, se graduó exitosamente de la institución educativa. Posteriormente, Cés se registró como empresaria individual y se especializó en extensiones de pestañas. Sus anuncios ofreciendo sus servicios y alentando a otros a realizar el procedimiento todavía se pueden encontrar en Internet hoy en día. Después de estudiar las tendencias comerciales rentables, Cés abrió en diciembre de 2022 una tienda de ropa para niños. En su tiempo libre, comenzó a trabajar como conductora de taxi de manera privada. En su vida personal, todo parecía estar claro. Cés compartía momentos importantes en las redes sociales. Durante sus años universitarios, se casó con Boris y pasó a ser conocida como Bu Noah. La pareja tuvo 2 hermosos hijos, Cole y Alexander, quienes en el año 2024 tenían 9 y 8 años respectivamente. La joven era una madre excelente, criando a sus hijos con amor y cuidado. Su esposo Boris no aparecía mucho en las fotos compartidas, tal vez porque no le gustaba tomarse fotos. Según la información más reciente, trabajaba en una organización que cazaba perros callejeros
y era un exoficial de las fuerzas del orden. Muchos hablaban bien de él. Amaba a su creativa esposa y la apoyaba en todo. Incluso se decía que la pareja nunca discutía, al menos nadie los había visto pelear. En sus publicaciones, Wu Noa hablaba de sus visitas a Moscú, San Petersburgo, Turquía, Tailandia y Cuba, confirmando estas afirmaciones con coloridas fotos. A la joven le encantaba vestirse a la moda, cuidarse, ir al gimnasio y disfrutar de su tiempo. Se la veía a menudo en restaurantes locales, clubes y bares de karaoke. A pesar de eso, siempre se comportaba con dignidad. Simplemente disfrutaba de la vida hermosa y el brillo social. Wu Noa sabía cómo presentarse. Siempre vestía ropa de moda, se maquillaba bellamente y organizaba sesiones fotográficas profesionales con frecuencia. La reina de belleza, Miss Top Model. Un día, la joven decidió participar en un concurso nacional de belleza. Después de superar fácilmente la fase de calificación, Cés se encontró entre las concursantes. Durante los 2 meses de preparación, compartió cada detalle de esta experiencia en sus cuentas, revelando los secretos detrás de escena, las lecciones profesionales, los entrenamientos y más. Finalmente, el 7 de abril, se organizó la final en el escenario, donde la concursante trató de mostrar su talento de la mejor manera posible. Cumplió su sueño de infancia al cantar frente a una gran audiencia. Durante su actuación, Cés confesó: «Mi familia, mi esposo, mis hijos y mis parientes siempre están a mi lado y me apoyan en todos mis esfuerzos. Me alegro de la vida cada nuevo día y creo que cada uno de nosotros debe ser feliz y llenar esta vida con sentimientos positivos. Para mí, la felicidad es mi familia. Cada día me dan nuevos sentimientos, sonrisas, su amor y calidez». Según los resultados del concurso, el jurado decidió por unanimidad otorgarle el título de Mrs. Top Model. Cés esperaba que su participación en este evento fuera el inicio de su camino en el mundo del modelaje, pero pocos días después desapareció sin dejar rastro. Durante este tiempo, las flores que le regalaron en el evento ni siquiera habían marchitado. Las noticias sobre la desaparición de la reina de belleza se difundieron rápidamente. El primero en dar la voz de alarma fue su esposo, que en ese momento se encontraba en Khabov. El 12 de abril, Boris le envió algunas fotos de su viaje a Cés, pero ella no respondió. No supo nada de ella durante todo el día. Después, llamó a la madre de Cés y le pidió que fuera a su casa en la aldea de Gorki, ubicada en las afueras de Anán-Ude. Resultó que los niños habían sido dejados solos y Cés no había estado allí desde la noche anterior. Tras escuchar las malas noticias, Boris viajó de inmediato a UTK y desde allí se dirigió en coche. En la mañana del 14 de abril ya estaba allí. Para entonces, los familiares de Cés ya habían informado a la policía de su desaparición. Las fuerzas del orden actuaron rápidamente y organizaron una operación de búsqueda. Se les unieron voluntarios del equipo especializado de búsqueda y rescate Liza Alert. En la tarde del 12 de abril, se publicó la noticia de su desaparición en las redes sociales, mientras los especialistas trabajaban para trazar el recorrido de la mujer desaparecida. Se distribuyeron carteles por toda la ciudad y se recopilaron informaciones. Más de 500 personas participaron en la búsqueda, peinando muchos lugares, como Bagmistrumevchiko, el barrio número 100, bosques y orillas de ríos. Sin embargo, las primeras pistas se encontraron en una zona industrial. Mientras exploraban la zona, los voluntarios notaron un colchón debajo de algunas pertenencias personales de hombres y mujeres, donde había manchas de sangre visibles en la hierba cercana. También encontraron calcetines negros de mujer, 2 chaquetas, una masculina y otra femenina, una camiseta, ropa interior masculina y una bolsa de deporte. En el bolsillo de la chaqueta masculina
encontraron las llaves de un coche Nissan y las llaves de un apartamento, además de una licencia de conducir a nombre de Stanislav Norev, de 26 años. Cabe destacar que en ese momento, las personas que encontraron sus pertenencias personales no sabían que había desaparecido junto con Cés. Ninguno de sus familiares sabía de su desaparición. Nades Dubelbanova, la hermana de Stanislav, se enteró de la trágica noticia sobre su hermano cuando su nombre apareció inesperadamente en la investigación. La madre de Stanislav estaba en estado de shock. Dijo que vio a su hijo por última vez en la noche del 11 de abril, cuando pasó por su casa para cenar. Después recibió una llamada telefónica y se fue. No reveló quién lo había llamado, pero estaba de buen humor. Le dijo a su madre que se iría a su apartamento a dormir. La madre de Stanislav notó que al principio entró con su ropa de trabajo, pero rápidamente se cambió de ropa y se fue apresuradamente. Stanislav era un estudiante exitoso y tenía un espíritu alegre. Se graduó de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica y de Gestión del Este de Siberia. Le apasionaba el fútbol, sirvió en el ejército y trabajaba en su campo de especialización en la gestión de carreteras. Su madre, Nina Nora, dijo: «Mi hijo siempre fue mi apoyo y mi fortaleza». Las personas cercanas a él describían a Stanislav como una persona tranquila y racional, que llevaba un estilo de vida saludable, practicaba deporte y tenía un amplio círculo de amigos. A principios de abril de este año, Stanis se mudó de la casa de su madre a un apartamento alquilado en la zona del bloque número 100. El joven justificó su decisión diciendo que quería comenzar una nueva relación y formar una familia, pero no compartió detalles sobre su vida personal. Pronto quedó claro que Stanislav Norbo y Chik Bunoa no se conocieron por casualidad. Había algo que los conectaba, pero ¿qué exactamente sigue siendo un misterio? Los familiares de los desaparecidos decidieron investigar cómo estaban relacionados. Existen dos versiones de la historia. Katarina, amiga de Zig, dice que se conocieron aproximadamente una semana antes en un club nocturno. Antes de que cerrara el lugar, el hombre invitó a Zig, quien le había gustado, a un baile lento. Después, Stanislav encontró la cuenta de Zig en las redes sociales y comenzó a inundarla con mensajes. Zig le confesó a su amiga que no había compartido con él ninguna información de contacto, pero él era insistente y seguía queriendo hablar con ella. En una entrevista, Katarina estaba desconcertada. Sabía que ella era una mujer casada con hijos. Su comportamiento era preocupante. Lo más inquietante es que más tarde se descubrió que Sig no era la única mujer a la que Stanislav había escrito. Se encontraron otras mujeres con las que también estaba en contacto. Los familiares y conocidos se apresuraron a disipar cualquier sospecha sobre Stanislav. Emitieron una declaración oficial asegurando que Norev era una buena persona y no era capaz de secuestro, ni mucho menos algo peor. Al mismo tiempo, otro amigo cercano afirmó que Zig y Stanislav se conocían desde hacía más tiempo, ya que se encontraban con frecuencia en los entrenamientos de voleibol, ya que ambos amaban el deporte. De aquí surge otra teoría común que sugiere que surgieron sentimientos románticos entre ellos, y pronto Boris se enteró. La historia dice que el esposo de Zig no pudo soportar la traición y decidió dar una lección a su esposa infiel. Tal vez las cosas no salieron como se planeó, y en lugar de asustar a los amantes, los mató. O tal vez la idea desde el principio era vengarse cruelmente. Esta teoría se explica con otras pruebas que conocerás más adelante. Y quizá por eso, las autoridades no confían en Boris y lo consideran el principal sospechoso. En una entrevista, Boris señaló que el comité de investigación no quería trabajar con él. No le daban ninguna información, ni siquiera sobre los exámenes realizados. Por ejemplo, encontraron un pendiente, pero no le informaron de ello ni lo llamaron para reconocerlo, según dijo. Boris
el esposo de la reina de belleza, también se quejó de que las autoridades confiscaron los videos de su teléfono. Según él, si realmente estuviera involucrado en el caso, ya estaría detenido en la cárcel. «¿Quién me acusa? Tienen derecho, pero no es cierto», afirmó. Los familiares de la desaparecida Zig dicen al unísono que no creen que Boris sea culpable. Se basan en el hecho de que tenían muchos planes para el futuro, incluida la renovación de la casa, y soñaban con tener un tercer hijo, una niña. Cabe mencionar que tan pronto como Boris regresó a casa, inmediatamente comenzó a buscar por su cuenta. Los familiares cercanos están convencidos de que Boris está tratando de demostrar su inocencia, pero se encontraron otras pruebas. Se hallaron manchas de sangre en la hierba junto a las pertenencias que se encontraron en el lugar abandonado. Después de los análisis, se determinó que la sangre pertenecía a Stanislav Norev. Unos días después de que comenzara la investigación, se encontró el coche de Zig. Estaba estacionado con las placas de matrícula torcidas en uno de los barrios. Un residente del edificio número 60 en la calle STL Valla informó sobre el coche extraño que coincidía con la descripción que había aparecido en todos los canales de noticias. Estuvo observando el coche desde su ventana durante varios días, pero el dueño nunca apareció. Cuando Boris llegó al lugar, reconoció el coche de su esposa, pero estaba vacío. Tras la inspección, se encontró polvo, arena y una pequeña rama en el interior, lo que sugería que el coche había estado en una zona natural, posiblemente en un lugar abandonado. En las ventanas del coche, especialmente en la puerta del conductor, había manchas de sangre visibles. En el maletero del coche se encontraron las placas de matrícula retiradas. Después de realizar un análisis genético, los expertos confirmaron que la sangre pertenecía a Zig. Desafortunadamente, no fue posible determinar cuándo estuvo el coche exactamente en ese lugar, por lo que el testimonio del testigo fue la base para reconstruir la historia de lo ocurrido. Después de que los especialistas analizaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia, la imagen de lo que sucedió comenzó a aclararse. A las 8:52 de la noche, Cés completó su último viaje como parte de su servicio de taxi en la línea Barnovskaya-Armavirskaya. A las 8:57 llamó a su amiga y le propuso encontrarse. Las dos mujeres acordaron reunirse cerca de la florería Krona en la calle Bakanova. Allí se encontraron con otra amiga y fueron juntas a un café. Después de una charla amistosa, cada una se fue por su lado. Sin embargo, en lugar de regresar a casa, Bu Noa se dirigió a las 10:41 al centro comercial ubicado en la calle Babushkina, número 158. 4 minutos después, Stanislav Norbo llegó y se unió a ella en el coche Mitsubishi negro, donde permanecieron durante aproximadamente 1 hora. Luego, otro hombre apareció de repente y se unió a ellos, y todos se fueron en una dirección desconocida. A las 12:19 de la noche, las cámaras de las calles captaron el Mitsubishi en el cruce de las calles Babushkina y Rino, y el coche se dirigía hacia la calle Dua. Después de eso, se perdió el rastro de ellos. Además, los investigadores descubrieron otro dato. Cés visitó la aplicación Telegram por última vez a las 12:44 de la mañana, y 1 hora después, su coche estaba conduciendo a una velocidad increíble. En la mañana del 12 de abril, a las 6:28 de la mañana, se rastreó el teléfono de Boba en la calle Sakova número 5, cerca del lugar donde más tarde se encontró el coche de Cés. Con la aparición de nuevas pruebas, la probabilidad de encontrar a la desaparecida con vida disminuyó significativamente. Pero el principal misterio es la identidad de la tercera persona que subió al coche. Los investigadores no se apresuran a revelar su identidad, pero hay informes que indican que trabajó anteriormente en la policía.
Esta teoría surgió después de que los guardias de la zona industrial donde se encontraron las pertenencias anteriormente arrojaron luz sobre esa fatídica noche. Los conductores de los trenes que pasaban notaron un coche en el lugar abandonado alrededor de la 1 de la mañana y vieron a un hombre cerca de las vías del tren. Por razones de seguridad, informaron a sus superiores sobre el incidente y varios guardias fueron al lugar para investigar. El hombre que estaba conduciendo el coche llevaba una gorra y cuando le preguntaron qué hacía allí, respondió que su coche se había averiado. Luego mostró su identificación como oficial de policía. Cuando los guardias decidieron inspeccionar el área circundante, el coche arrancó de repente y se alejó. Más tarde, lograron identificar el coche en el que estaba sentado el hombre desconocido, y era el coche de Bunoa. Desafortunadamente, no pudieron recordar sus rasgos o la información de la identificación, señalando la oscuridad y la mala visibilidad. Varias pruebas indican que la persona desconocida no era alguien común, incluido el lugar donde estaba estacionado el coche, que resultó estar en un área fuera del alcance de las cámaras de vigilancia cercanas. Después de un tiempo, el popular programa Malikov, en un canal de televisión, abordó la investigación del caso. Durante el programa, surgieron diferentes versiones de lo que sucedió. En el estudio estaban los familiares de los desaparecidos y algunos expertos, pero lo más importante fue la presentación por primera vez de imágenes únicas de las cámaras de vigilancia. Las imágenes mostraban cómo un coche similar al de Cés entraba en el lugar abandonado y se detenía. Luego, varias personas salieron del coche y comenzaron movimientos que parecían una pelea, donde uno de ellos cayó al suelo y otro arrastró algo grande y largo lejos del coche. Luego, el hombre que estaba arrastrando el objeto regresó al coche y se fue, pero volvió 45 minutos después. Con el tiempo, se le acercaron 2 hombres desconocidos y luego se apagaron las luces y la imagen desapareció. Es posible que las imágenes publicadas ofrezcan un nuevo desarrollo en el complicado caso y que haya un progreso positivo en la investigación. Además, hay muchas peculiaridades que rodean la desaparición de Cés y Stanislav. En la noche del 11 de abril hasta la mañana del 12, se desataron incendios en algunos edificios cercanos al lugar donde se encontraron las pruebas. Algunas personas creen que el incidente no fue accidental, sino que alguien deliberadamente provocó los incendios para destruir todas las pistas. Además, al día siguiente, personas desconocidas vertieron concreto en el lugar donde estaba el coche Mitsubishi de Bunoa con los 3 ocupantes. Parece que el caso está rodeado de misterio y alguien está tratando deliberadamente de evitar que se revele la verdad. Para el 17 de abril, cientos de voluntarios habían peinado la calle Do-Mona y toda el área industrial, incluidos los edificios abandonados, barrancos, bosques, colinas y terrenos baldíos. Las búsquedas en el área del río fueron difíciles debido al deshielo. Sin embargo, se llevó a cabo la operación lo mejor posible. En ese momento, se habían distribuido más de 2000 folletos por toda Ulenaut y se había interrogado a un gran número de personas. Sin embargo, cuando ciudadanos interesados de otras áreas comenzaron a dirigirse a la ciudad, el grupo de búsqueda IA Alert anunció la suspensión de sus actividades. En su publicación en la red social, la dirección explicó que su equipo había realizado un trabajo inmenso durante 5 días, pero que no habían terminado completamente su labor. El texto decía: la búsqueda de Cés y Stanislav continúa. Estamos a la espera de nuevas pistas y estamos listos para procesarlas y continuar con otras tareas. Durante este periodo, se encontraron varios objetos más en la zona de investigación que posiblemente estuvieran relacionados con Cég, entre ellos zapatos de mujer, un cigarrillo electrónico y una gorra. Sin embargo, en el momento de los hallazgos, solo se confirmó la relación de una chaqueta de hombre con documentos y llaves con el caso.
Al parecer, el resto de los objetos no están relacionados o no se ha revelado información sobre ellos. Los voluntarios notaron que había mucha basura y desechos diversos en el lugar abandonado, lo que hacía más difícil la inspección. La búsqueda de Cés Bunoa y Stanislav Norev continúa hasta hoy, pero ahora está liderada por sus familiares. A pesar de las sospechas que surgieron sobre Stanislav, las familias y sus conocidos salen a las calles después del trabajo y los fines de semana. Una de las participantes dijo: «Somos unas 10 personas, extraños interesados. Nos llaman para saber los resultados y ofrecen su ayuda. Ahora son los familiares, amigos y allegados quienes lo están haciendo. Por supuesto, nos gustaría reunir nuevamente a los voluntarios y buscar en el lugar. Los niños están esperando a su madre y aún no saben lo que ha pasado. Les hemos dicho que mamá solo se fue», compartió Svetlana Miova, tía de Cés. Nina Nora, madre de Stanislav, también dijo: «Siento que mi hijo sigue vivo», y aseguró que seguirá creyendo eso hasta que se demuestre lo contrario. El silencio se rompió repentinamente después de la conmoción pública que causó el caso de la desaparición de Cés y Stanislav. Esta conmoción impactó a todos cuando el silencio se hizo palpable, lo que llevó a la gente a especular sobre las razones por las que el equipo de Lisa Alert detuvo la búsqueda tan rápido tras encontrar pruebas importantes y cerraron los comentarios en las publicaciones relacionadas con SIG, citando consideraciones éticas. Durante la primera semana, cientos de personas dejaron sus trabajos y salieron a las calles en busca de los desaparecidos. Estaban muy enojados y esperaban algún tipo de aclaración. Finalmente, el 29 de mayo, las autoridades rompieron el silencio y emitieron un comunicado oficial. En él, anunciaron que el homicidio es la principal hipótesis en el caso, y el sospechoso es la persona que subió al coche de Cés cerca del centro comercial. Se está trabajando en mejorar la calidad de las grabaciones de video para identificar a la persona mientras continúan las actividades investigativas en el caso penal. Pruebas en el caso. En relación con el caso de la desaparición de Cés y Stanislav, las siguientes son las pruebas oficiales hasta ahora. 1. Los elementos encontrados en el lugar abandonado, incluida la chaqueta de Stanislav, sus llaves y su licencia de conducir. 2. Otros objetos cuya identidad aún no ha sido confirmada. 3. Una gran mancha de sangre encontrada en el sitio. 4. El coche de Cés, que fue abandonado en un terreno sin placas y con manchas de sangre. Las grabaciones de cámaras de vigilancia que mostraban el recorrido del coche Mitsubishi la noche del 11 y 12 de abril. 6. Los testimonios de testigos y los análisis forenses y genéticos realizados sobre las pruebas disponibles. La principal teoría bajo investigación es el homicidio. El primer sospechoso que viene a la mente es Boris Buo, ya que podría estar involucrado en el crimen y se cree que la infidelidad de su esposa podría ser el motivo detrás de ello. Sin embargo, esto es solo una especulación, ya que los familiares de Cés informaron que no se encontró ninguna correspondencia sospechosa en su computadora. Boris también admitió haber sido interrogado varias veces por los investigadores y haber pasado una prueba de detector de mentiras. Sin embargo, hay varias circunstancias que generan dudas. Primero, Boris trabajó en agencias de seguridad en el pasado, lo que recuerda al hombre desconocido que mostró su identificación como oficial de policía, quien podría ser un antiguo colega del sospechoso. En segundo lugar, el extraño viaje de Boris el día de la desaparición de su esposa, que estaba a unos 1500 millas del lugar del incidente, como si estuviera preparando una coartada anticipada. El tercer punto sospechoso es la naturaleza del viaje, que implicaba recoger perros callejeros a una distancia tan larga. Además, el hecho de que el coche caro de Cés no fuera destruido sugiere que era una propiedad compartida entre la pareja, lo que podría haber sido relevante en caso de divorcio.
La segunda posibilidad es que Stanislav se haya enamorado profundamente de Ces y que ella no le correspondiera, lo que lo llevó a secuestrarla. Sin embargo, esta teoría plantea muchas preguntas, como ¿quién era la tercera persona en el coche? ¿Cuál era su propósito? ¿Ces sigue viva? Y si es así, ¿dónde está ahora? Tercera teoría: ajuste de cuentas criminal por deudas. La última teoría sugiere la posibilidad de un ajuste de cuentas criminal relacionado con deudas. Sin embargo, esta teoría también sigue en el marco de la investigación y las especulaciones. La situación es confusa y está rodeada de muchas preguntas, y las investigaciones continúan en un esfuerzo por llegar a la verdad. Es posible que en algún momento Ces haya buscado ayuda financiera de personas con antecedentes criminales, tal vez para iniciar su negocio o prepararse para el concurso de belleza. Cuando llegó el momento de pagar sus deudas, las cosas pudieron haber salido mal, lo que podría explicar el deseo de Ces de trabajar como taxista para asegurar el dinero. El día de su desaparición, pidió una pequeña cantidad de dinero a su esposo, pero es posible que estuviera reuniendo el monto necesario para saldar sus deudas. Esto podría explicar la presencia de Stanislav en el coche de Bunoa, y quizás no le contó a Boris sobre sus problemas, y por eso llamó a un deportista que conocía para que la protegiera durante la reunión. En este caso, matarlos no tendría sentido, ya que al prestamista le interesaba recuperar el dinero, no la venganza. Ajuste de cuentas por deudas. Ces y Stanislav podrían haber sido víctimas de un ajuste de cuentas por las deudas de ella, pero el asesinato en este caso parece ilógico si el objetivo era recuperar el dinero. Compañero de viaje inestable mentalmente. Es posible que Ces y Stanislav se hayan encontrado con una persona mentalmente inestable, especialmente después de la fama que ella alcanzó en el concurso Mrs. Bhutia 2024. Tal vez esta persona estuviera secretamente enamorada de ella y actuó impulsado por fantasías enfermizas. Tercera, fuga deliberada. Otra teoría sugiere la posibilidad de que los amantes hayan huido juntos y fingido un crimen para desaparecer. Sin embargo, este escenario parece poco probable, ya que Ces tiene hijos y Stanislav tiene una madre y una hermana, y es difícil pensar que construirían su felicidad sobre el sufrimiento de los demás. Como podemos ver, hay muchas teorías sobre lo que ocurrió en el caso de Ces Bunoa y Stanislav Norev. Es posible que con el tiempo salgan a la luz nuevos hechos, pero también podría suceder que nunca lleguemos a saber exactamente lo que pasó. Estas investigaciones nos acercan un poco más a resolver el misterio de su extraña desaparición, pero la respuesta final sigue siendo un enigma. ¿Qué opinas tú sobre la causa de los trágicos eventos que ocurrieron el 9 de abril en Anen-Ude?